Bien, jóvenes, vamos a continuar con las funciones lógicas. Ya saben que tienen en su manual, ¿no? Aquí en el manual estoy colocando toda la estructura de lo que son las funciones lógicas. Hoy vamos a ver dos funciones lógicas más, que es la función y la función o. Bueno, me voy a concentrar más en la práctica, ¿ya? Para poderlas definir de todas formas. Ahí haremos un repaso siempre de la sintaxis, ¿no? De la función, que es importante tenerla presente, ¿no? También descargan del aula virtual el archivo con el cual vamos a ir haciendo seguimiento a nuestro curso y ahí vamos a ir desarrollando y cómo en este caso podemos aplicar la función y, que es el objetivo de la clase de hoy, ¿no? La función y la función o. Muy bien, entonces aquí yo tengo, por ejemplo, esta tablita que aparece por aquí, ya la tengo ya elaborada aquí. Entonces, lo que vamos a hallar aquí, por ejemplo, es lo siguiente, ¿no? ¿Qué dice la tabla, ¿no? ¿Qué dice la tabla en tu manual? ¿O qué dice en este caso la fórmula? Dice, ¿no? Si la edad es mayor, yo voy a evaluar que la edad sea mayor a 16 y la estatura sea mayor a 1.5. Si cumple esas dos condiciones, o sea, si las dos se cumplen, ¿no? Si las dos se cumplen, si las dos son verdad, si estas dos se cumplen y es verdad, entonces yo lo que quiero que acá en mi condición aparezca que puede pasar y si no se cumple, no puede pasar, ¿ya? Es decir, para que una persona pase, imaginemos que esta es una tabla donde van a postular, por ejemplo, ¿no? a una escuela de oficiales, por ejemplo, ¿no? Y están pidiendo un mínimo, ¿no? ¿El mínimo cuál es? El mínimo es que sea mayor a 16 y que su condición de estatura sea mayor a 1,5 metros, 1.5, ¿no? Si cumple las dos, va a pasar. Pero si no cumple ninguna de ellas, o cumple solo alguna de ellas, no va a pasar. Entonces, así funciona, o así se construye la función sí, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo haremos aquí? Vamos a ver. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo suelo siempre poner la condición primero, ¿no? Yo digo, por ejemplo, y yo le voy a enseñar mi método, ¿no? Yo le digo y yo quiero que la edad sea mayor a 16, punto y coma, y quiero que la estatura sea mayor a 1.5, ¿no? 1.5, ¿ya ves? Mira, he colocado el i, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, entonces estoy evaluando esas dos condiciones, que la edad sea mayor que 16 y su estatura también sea mayor que 1.5, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy evaluando en esta zona, ¿no? Ya en esta parte, ¿verdad? Ahí. ¿Correcto? Entonces aquí me va a decir que es falso, mira. Si yo copio mi fórmula, acá me va a decir, mira, tú eres falso, tú no cumples, tú tampoco cumples, tú sí cumples, ¿ya? Es mayor a 16 y mayor a 1.5, tú sí cumples, ¿no? Y aquí es falso porque a pesar de que cumple en la estatura, no cumple en el peso porque no es mayor, es igual, ¿no? Muy bien, entonces, ahora yo sé que aquí con la función y me aparece eso, falso, verdadero, ¿no? Ahora yo voy a colocar la función sí antes de la y, entonces le digo sí. Si todo esto se cumple, entonces déjalo pasar, ¿no? Pasa, ¿no? ¿Ya? Punto y coma. Si no se cumple, no va a pasar, ¿no? ¿Ya? Aquí definitivamente va cualquier mensaje. Lo importante es que tú en este caso sepas armar y construir correctamente la función, ¿no? ¿Ya? Si imagínate que yo estoy evaluando, ¿no? Entonces si cumple las dos funciones diría, ¿no? Pasas a la siguiente etapa, por ejemplo, ¿no? No pasas, ¿no? ¿Ya? Así funciona, ¿no? Muy bien, el mensaje puede variar, ¿no? Acá dice puede pasar, no puede pasar, ¿no? Ya eso se puede cambiar acá, ¿no? Acá puedes colocar puede pasar, y acá no puede pasar, ¿no? Eso simplemente es un mensaje. Entonces, mira, anteponemos la función sí a lo que ya habíamos analizado con la función y, ¿ya? Esto que está arriba, esto sería la función sí. Lo que está aquí adentro sería la evaluación para ver si cumple o no cumple, ¿no?
Muy bien, entonces tendríamos ahí el desarrollo de la primera función. ¿Ya? ¿Qué podemos rescatar acá? Que estamos evaluando tanto la edad como la estatura, no solamente una variable, sino dos variables. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver el siguiente caso. El siguiente caso dice, determinar la bonificación, o sea, esta tablita que está acá, si el sexo es masculino y el estado civil es casado. Si es masculino y su estado civil es casado. Muy bien, entonces, tengo dos condiciones, ¿no? ¿Ya? Tiene que ser masculino y su estado civil casado. ¿Qué me están pidiendo evaluar aquí? Me están pidiendo evaluar que sea masculino y que sea casado, que cumpla los dos a la vez, ¿no? ¿Ya? Si cumple los dos a la vez, como en este caso, realmente ya se va a dar una bonificación, ¿no? La bonificación dice es 10%, ¿no? Ya la bonificación sería el 10%, pero ¿de quién del 10%? Del sueldo básico, ¿no? ¿Ya? Al sueldo básico le vamos a quitar el 10% siempre y cuando cumplan con esas dos. Entonces, ¿cómo construiría yo mi función? Yo diría igual y para ver si cumple, ¿no? Entonces, si el sexo es masculino, punto y coma, y si el estado civil es casado, ¿no? Eso es lo que me está diciendo, ¿ya? ¿Verdad? Si es masculino o es casado, ¿no? A ver, vamos a repetir acá. Si el sexo es masculino y el estado civil es casado, si cumplen ambos, le vas a aplicar el 10%, o sea, va a haber una bonificación del 10%, ¿no? Muy bien, entonces mira, así he construido. Que sea masculino y que sea casado, o sea, que cumplan las dos, ¿no? Enter. ¿Dónde cumplen las dos? Si yo copio mi fórmula, mira, solo cumplen estas dos. ¿Ya? Es masculino y es casado. Muy bien, entonces ahora sí, antepongo el sí. Yo le digo, entonces, ¿qué pasa si cumple? Sí. Muy bien. A esto le vamos a hallar el 10% del sueldo básico. ¿Dónde está el sueldo básico? Está en C2. Entonces yo podría colocar acá C2 por 10%, ¿no? A eso se le va a aplicar el 10% del sueldo básico, ¿no? Le va a dar una bonificación del sueldo básico, ¿ya? Para hallar esa bonificación la vamos a multiplicar y al resto no le vamos a dar nada, ¿no? A los que no cumplen la condición no le daríamos nada, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿qué podemos rescatar acá? Estamos evaluando con la función y si cumplen las dos. Debe cumplir las dos, ¿ya? Si cumple, le damos una bonificación del 10%. Si no cumple, le damos 0 porque no cumple, ¿no? Muy bien. Ahí está. Primero no cumple, por ejemplo, y ahora se va a expresar en valores numéricos, ¿no? Entonces esta persona va a recibir una bonificación de 10%. ¿Por qué? Porque cumple con las dos. Y aquí también cumple con las dos. ¿Ya? Ese sería el segundo caso, ¿no? Así aplicamos la función condicional lógica y. Bien, aquí por ejemplo dice determine la condición de cada cliente. Si su sueldo es mayor a 4.500, o sea, si cumplen el sueldo mayor a 4.500, y es propietario de una casa, o sea, si tiene una casa, ¿no? Si tiene una casa, entonces es apto, si no, inapto. Entonces, primero yo tengo que saber, ¿no? Que cumpla, que su sueldo sea mayor a 4.500 y sea propietario. ¿Cómo construyo esa función? Lo diría, ¿no? Igual, y estoy hablando ahí, ¿ah? Si esto es mayor a 4.500, punto y coma, y el propietario que está en C2, ¿ya? Sea propietario, o sea, sea así, ¿no? ¿Verdad? Sea así, porque en propietario tiene dos valores, no, sí, no, sí, ¿no? O sea, si es propietario quiere decir que tiene una casa, ¿no? Y el otro en el total de sueldo sí gana más de 4.500, ¿ya? Entonces, muy bien, si yo copiaría, mira, tendría falso, falso, verdadero. ¿En qué caso cumple? En este caso, ¿no? En estos dos casos cumple, ¿no? Aquí no cumpliría, ¿ya? Muy bien, entonces recién coloco ahora la función sí. De la función sí le digo, ¿qué pasa si cumple? Muy bien, si cumple yo quiero que pase por ejemplo una categoría, estoy evaluando, ¿no? Que sea apto. Si no cumple, inapto. ¿Ya? Muy bien. Los mensajes ya saben ustedes que ya se maneja después. Lo importante es construir la función y dentro de la función lógica sí correctamente, ¿no? Ya está. Entonces en vez de salirme falso verdadero, ahora me va a salir el mensaje apto, inapto. ¿Ya?
Muy bien. Sigamos el siguiente caso. Vamos al siguiente caso. ¿Ya? Nos vamos al siguiente caso, que es este que está aquí. Muy bien. Aquí, por ejemplo, me están diciendo, ¿no? Bueno, vamos allá primero al promedio. ¿Ya? Y dice, si el promedio es mayor a 17 y está al día en el pago, ¿no? O sea, y su pago está al día, ¿no? En este caso, va a pasar a becado, ¿no? Si no, va a ser normal. Su pago va a ser normal, ¿no? ¿Cómo armamos eso? Primero tengo que ver que cumpla los dos, ¿no? ¿Ya? Entonces primero tengo que hallar el promedio, ¿no? Ya sabemos que el promedio la podemos hallar de forma rápida colocando acá promedio, ¿no? Ya está. Entonces ahora voy a comparar los dos, ¿no? Si es su promedio es mayor a 17 y está al día en el pago. Muy bien, ¿cómo construyo eso? Le digo. Y si el promedio es mayor a 17, ¿ya? O sea, si cumple eso, y su pago está al día. O sea, si esto es igual a que esté al día, ¿no? Al día. ¿Ya? Tengo que escribirlo como está ahí, ¿no? Muy bien. Ya está. Entonces, ya construí la función y ya comparé los dos, ¿no? Si yo copio mi función, me va a aparecer así. Mira, me va a decir que acá está cumpliendo, ¿no? Está cumpliendo en este caso. Está cumpliendo en estos dos casos. En los demás casos, no está cumpliendo, ¿no? Muy bien, ahora sí, antepongo la función si y diría, ¿no? Si, ¿qué pasa si cumple todo esto? Me dice que pase la condición becado. O sea, porque es cumplidor, vamos a colocarle becado, ¿no? Y el otro va a ser normal, ¿no? Va a aparecer como normal. Entonces vamos a reemplazar esa función, ya no para que me aparezca falso verdadero, sino normal, y los que pasan a ser becados, ¿no? Ahí tendría construida la función y. ¿Ok? Muy bien, puedo generar un código. El código lo puedo generar, por ejemplo, ¿no? Utilizando el primer nombre, ¿no? Y el segundo nombre de mi lista. Ya podemos generar aquí un código de alumno, ¿no? O, por ejemplo, podemos colocar una numeración, ¿no? ¿Ya? Dependiendo de lo que en este caso quisiéramos colocar, ¿no? Muy bien. Aquí, vamos al siguiente caso, ¿no? A ver, acá en el siguiente caso me dice, ¿no? Determine el estado, este estado que está acá. Si el postulante tiene título, que me están pidiendo que tenga título, ojo. ¿Ya? Que tenga título, ¿no? O sea, que tenga título. Cuente con experiencia mayor a 3 años, o sea, la experiencia que la tengo que evaluar, y su edad sea mayor a 35. Ojo, tengo que evaluar tres cosas, ¿no? El título, la experiencia y la edad. ¿Ya? Entonces acá ya no son dos, sino son tres. ¿Ya? Y entonces dice, se le deberá contratar si cumple todo esto, ¿no? Pero si no, se le deberá retirar del cuadro de mérito, ¿no? Entonces, ojo, estamos hablando tres variables ahora. Si cumplen las tres, en este caso se le va a contratar. Y si no, se le va a retirar del cuadro de mérito. Vamos a armar primero las tres condiciones. La primera, que sea mayor a 3. Que tenga, dice, título, ¿no? O sea, que tenga título, su experiencia mayor a 3 y su edad es menor a 35. Que sea menor a 35. Entonces, ¿cómo armamos eso? Aquí vamos a armar con la I, ¿no? Y que tenga título, entonces evalúo acá y le digo sí. ¿No? Punto y coma. Su experiencia mayor a 3. Entonces, esta experiencia que está acá debe ser mayor a 3. Ya va mi segunda variable, ¿no? Tercera variable, la edad, que está en D2. La edad debe ser menor, dice, a 35. Ya tengo las tres variables, ¿no? Ahí está. Tres variables, ¿no? Que tenga título, que su experiencia sea mayor a 3 y que su edad sea menor a 35. Muy bien. El primero no cumple, por ejemplo. ¿Ya? Y solamente a mí me dice que está cumpliendo estas dos. ¿Ya? Yo lo podría dejar así porque ya yo sé que ahí está cumpliendo, ¿no? Pero para darle un mejor sentido y una mejor legibilidad, antepongo el sí. Y le digo, ¿no? Si cumple todo esto, contratado. Contratado. Si no cumple, ¿no? En este caso se le retira, ¿no? Del cuadro, retirar del cuadro, ¿no? Ya el mensaje ya depende de lo que tú quieres colocar, ¿no? ¿Ok? Ahí está, ¿ya ves? Entonces primero se va a retirar y realmente los que cumple se les va a contratar. Ya está. Así, por ejemplo, construimos
la función. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos lista de participantes. A ver, aquí tenemos una lista de participantes y para esta vamos a utilizar la función O. ¿Qué es la función O? Parecido, el análisis parecido a la función I, pero aquí va a ser verdad si uno de los dos se cumple. En la función I ambas deben cumplirse. Es decir, cuando yo utilizo la función I estoy parametrizando, estoy diciendo mi variable 1, la variable 2, la variable 3, todas deben cumplirse, ¿no? Basta que una falle para que sea falso. En cambio, la función O, ambos pueden cumplirse, va a ser verdad, o uno de los dos puede cumplirse, también va a ser verdad, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo aquí, por ejemplo, voy a analizar con la función O, porque yo ya lo hice con la función I. ¿Ya? Entonces voy a analizar acá. Dice, ¿no? Si la edad es mayor a 16, voy a analizar la edad que sea mayor a 16, o su estatura sea mayor a 1,5 metros. ¿Ok? Entonces voy a evaluar cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos puede cumplir, ¿no? Lo voy a armar con la función O ahora. Sería igual O, y les digo, ¿no? Si su edad es mayor a 16, punto y coma, o su estatura es mayor a 1,5, ¿no? ¿Correcto? Enter. Ya está. El primero dice falso, ¿ya? Pero acá me parecen dos verdad, ¿no? Dos verdad. Este de aquí y este de aquí, ¿no? ¿Ya? Que aparece verdadero, ¿no? Mayor que 1,5, ¿no? Mira, aquí a pesar de que no es mayor a 1,5, es verdad por esto, ¿ya? Aquí sí es verdad por los dos, ¿no? Aquí es falso porque ninguno de los dos cumple, ¿no? Ya no es mayor ninguno de los dos, ¿no? Ninguno. Entonces en este caso va a aparecer así, ¿no? Ya yo después le puedo colocar el mensaje. ¿Puede pasar? No puede pasar. Entonces para que me salga ese mensaje, ya coloco el sí, ¿no? Y acá le digo, entre comillas, puede pasar, ¿correcto? Punto y coma, no puede pasar, no puede pasar. Cerramos. Y ya está, ¿ya ves? En vez de mostrarse falso o verdad, se muestra con el mensaje que en este caso yo quiero que aparezca, ¿no? Muy bien, vamos aquí al siguiente, ¿no? Que es becado, es el mismo caso anterior, pero ahora lo vamos a evaluar con O. ¿Qué dice la característica? No dice, ¿no? Si el promedio es mayor a 17 o su edad es mayor a 55 o está utilizando O, o sea, cualquiera de las dos puede cumplir, le vas a otorgar un descuento, ¿no? ¿Ya? Entonces, si tiene, o sea, si el alumno tiene mayor promedio de 17, correcto, le vas a dar un descuento. Pero también le vas a dar un descuento si la persona es mayor de 55. También se le va a dar un descuento, ¿no? Si no, va a pagar normal. ¿Correcto? ¿Cómo evaluamos a ver esa función aquí? Bueno, ya tengo el promedio, ¿ya? Entonces yo aquí le hallaría, ¿no? Con la función O. Muy bien. O, si el promedio es mayor a 17, punto y coma, o su edad es mayor a 55. Entonces ahí estoy evaluando dos variables, ¿no? Con ¿ya? Que cumpla o si su promedio es mayor a 17 o si su edad es mayor a 55. Muy bien. El primero no cumple, ¿ya? Y aquí cumplen estas tres de acá, me dicen, ¿no? Muy bien, estas tres de acá están cumpliendo ¿por qué? Están cumpliendo por el promedio, porque su edad es menor, pero están cumpliendo por el promedio. ¿Y este por qué es verdad? Porque está cumpliendo con la edad. ¿Ya? Los demás que están saliendo falso no están cumpliendo en este caso, ¿no? ¿Ya? ¿Qué quiero que salga? Quiero que salga que se le otorga un descuento normal. Entonces, aplicar descuento, pago normal, ¿no? Otorgar descuento, pago normal. Ese es el comentario que yo quiero que salga. Otorgar descuento, pago normal. ¿Ya? Entonces, eso de ahí ya lo mostramos con sí. ¿Sí? Abre paréntesis y le decimos aquí, mira, otorgar descuento. ¿Ya? Si se cumple, otorgarle descuento. Y si no, pago normal. Pago normal. ¿Ya? Entonces ese es el análisis que hay que hacer, ¿no? Ya me saldrá a quién va a pagar normal y a quién se le va a aplicar el descuento. ¿Ya? Así.
¿Te das cuenta? Como el sí, claro, cuando ya tú ves la función así, ¿no? Tú tienes que saber cómo se arma la función, cómo la construyes, ¿no? ¿Ya? Y a través de qué análisis lo construyes, ¿no? Muy bien, acá tenemos un cuadrito, ¿ya? Que dice, ¿no? Dice, si el distrito corresponde a Surco o La Molina, deberá mostrar cerca, si no lejos. Entonces, ¿no? Si es Surco o Molina, entonces voy a evaluar, ¿no? Surco o Molina, entonces vamos a colocar acá igual O, ¿no? Si esta celda es igual a Surco, pero como es este texto, hay que colocarle en, ¿no? Surco, punto y coma, o esta celda es igual a Molina, ¿no? La Molina. La Molina. ¿Ya? Muy bien. A ver. El primero es Surco. Entonces es verdadero, ¿no? Vamos a colocar acá La Molina, Surco. Entonces mira, hay 3 verdad, ¿no? Porque en esas 3 partes cumple, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué quiero que me salga como mensaje, ¿no? Como mensaje yo quiero que me salga, si cumple, que está cerca, y si no, que está lejos. Entonces ya ese mensaje, ya yo le digo acá, ¿no? Sí. Entonces todo esto le diría, ¿no? Todo si cumple, cerca, ¿ya? Punto y coma, si no, lejos. ¿Ya? Cerramos. Y ahí tendríamos, ya no verdadero o falso, sino tendríamos quién está cerca y quién está lejos, ¿no? Muy bien. Y el último caso, por ejemplo, dice, si el estado civil es casado o tiene 2 hijos, ya deberá incluir una bonificación de 100, sino de 0. Primero yo voy a evaluar, ¿no? Estas 2 variables. Si es casado o tiene 2 hijos. Muy bien. ¿Cómo lo evalúo si es casado y tiene 2 hijos? Con la O, pues, ¿no? Le digo O. Si tu celda es igual a C, claro, la C sería casado. O tu celda tienes igual a 2 hijos, ¿no? No me acuerdo qué dice, a ver, vamos a ver, es igual, ¿cuánto es? O tiene 2 hijos, claro, 2 hijos tendría si tiene 2 hijos, pues, ¿no? Ahí está, es igual a 2 hijos, ¿no? Muy bien, ahí está, entonces ahí sería verdadero, ¿no? Mira, si yo jalo, en varios lados va a cumplir. Ya en la videoconferencia que les explicó, ahí le explico con detalle, ¿no? En qué casos cumpliría, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo que le vas a dar una bonificación si cumple de 100. Es decir, yo quiero que me aparezca no verdadero o falso, sino que me aparezca 100 o 0. Entonces ya eso lo completo con sí. Yo le digo sí. ¿Qué pasa si esto se cumple? Muy bien, si se cumple, dale 100. Si no se cumple, colócale 0. Y ya está, ¿ya ves? ¿Te das cuenta? Copiamos la fórmula. Y ahora ya no va a salir verdad, 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 falso, ¿no? Sino va a salir a quién le vas a dar 100, a lo que cumplen, y a quién no le da 100, ¿no? Le deja sin nada. Muy bien, entonces hemos evaluado en la clase de hoy día la función lógica y la función lógica O. La función lógica y la función lógica O siempre están como parámetro, ¿ya? De evaluación de la función lógica sí, que ya hemos visto, ¿no? En la clase pasada. ¿Ya? Entonces aquí vemos claramente eso, ¿no? Por ejemplo, aquí en la función lógica y, vemos que la función lógica y siempre está como análisis que evalúa variables dentro de la función lógica sí. ¿Ya? Y esa es la forma, en los casos que hemos visto, la forma de construcción de esta función. Muy bien, entonces aquí nos quedamos y a practicar.